En esta clase vamos a ver la clase de repaso de estructuras del segundo parcial. Tenemos un problema que pide desarrollar un programa que calcule la superficie de un polígono de n lados a partir de las coordenadas de sus vértices. Para poder calcular esta superficie tenemos una expresión aritmética que se conoce con el nombre de determinante de Gauss. Si quieren la pueden buscar en internet para comprender un poco mejor cómo se llega a esta expresión. Pero bueno, básicamente lo que hay que hacer es implementar esta expresión aritmética. Y bueno, para poder utilizarla correctamente tienen que tener en cuenta que las coordenadas de los vértices del polígono tienen que estar ordenadas de forma secuencial y bueno, en este caso en sentido antihorario. Veamos un ejemplo. Tenemos este polígono que tiene 5 lados. Si definimos este punto, este vértice como el punto número 1, cuyas coordenadas son x1 e y1, este punto sería el punto número 2. De esta manera logro que los puntos estén ordenados de forma secuencial. Este sería el punto número 3, el punto número 4 y el punto número 5. Esa sería la forma correcta de ingresar los datos. Bueno, entonces antes de empezar a desarrollar el código, lo que vamos a hacer es plantear en pseudocódigo cómo sería el algoritmo. En el paso número 1 vamos a tener la lectura de datos, donde vamos a leer un valor n, que sería la cantidad de lados del polígono, y también vamos a leer un vector x. Es decir, lo que vamos a hacer es guardar en un vector las coordenadas x de cada uno de los vértices. Y además vamos a utilizar un vector y para guardar las coordenadas y. Estos serían, creo que, todos los datos de lectura. Luego en el paso número 2 directamente calculamos el área del polígono y en el paso número 3 mostramos el resultado. Vamos a desarrollar con más detalle el paso número 2 del algoritmo, que es justamente donde vamos a implementar la expresión que nos permite calcular la superficie del polígono. Si analizamos la expresión, podemos ver que tenemos una sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n-1 y que bueno, esta sumatoria abarca toda esta expresión, todo lo que está encerrado dentro de los paréntesis. Para poder calcular la sumatoria, lo que vamos a hacer es utilizar un ciclo for que va a utilizar una variable control y, por ejemplo, desde i igual a 1 vamos a poner desde i igual a 1 hasta i igual n-1. Dentro del ciclo for tenemos que realizar este cálculo, es decir, lo que vamos a hacer es obtener una suma acumulada. Vamos a acumular el resultado de este cálculo para cada valor de i. Entonces, si utilizamos una variable que la llamamos área, por ejemplo, área va a ser igual a la misma variable más elemento i de x por i más 1 menos i. Con esto ya tengo implementado esta parte de la expresión. Ahora lo que faltaría sería sumarle este término y restarle este otro. También tendríamos que tener en cuenta que esto está encerrado en valor absoluto y también está multiplicado por un medio. Entonces primero lo que vamos a hacer es sumar este término y restar este. Una vez que salimos del ciclo, vamos a decir que área es igual a la misma variable más xn por i1.
menos x1 por IN. Y bueno, lo que faltaría sería calcular el valor absoluto y multiplicar por un medio. Entonces puedo decir que área va a ser igual al valor absoluto de área dividido 2. Bueno, estas serían la estructura del algoritmo que vamos a utilizar. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar sobre el código. Bueno, para realizar la lectura de datos, lo que vamos a hacer es utilizar un procedimiento que lo vamos a llamar lectura. Como dijimos, los parámetros van a ser n, que sería la longitud del vector, que es de tipo byte. Otro parámetro va a ser el vector x, que va a ser de tipo tbr, por ejemplo, es un tipo que todavía no lo definí. Yo voy a decir que tbr es igual a un arreglo cuyos elementos van desde el índice número 1 hasta el 20 y que es un arreglo de tipo real. Esto sería tbr. Bueno, otro parámetro que tengo que pasar es el vector i, que también es de tipo tbr. Y no me tengo que olvidar que, como dentro de este procedimiento, lo que estoy haciendo es leer estos datos, estas variables n, x e y, y lo que busco es que estas variables afecten al programa principal, a las variables, a los parámetros actuales que utilizo dentro del programa principal. Es muy importante que esos parámetros los pase por referencia. Si no, lo que pasaría es que leería los datos y los perdería. Entonces, dentro del procedimiento de lectura, voy a primero pedirle al usuario que ingrese la cantidad de lados del polígono. Leo los datos, leo el dato y lo guardo en la variable n. Luego voy a utilizar un ciclo for desde i igual a 1 hasta n. Me falta definir esta variable i y es de tipo byte. Y bueno, dentro del ciclo for voy a leer cada una de las componentes del vector x y del vector y. Esto, como va todo dentro del ciclo for, tiene que estar encerrado por las palabras begin y end. Puedo poner también algún cartel para que se entienda lo que estoy ingresando. Esto le saco el salto de línea para que me quede todo dentro del mismo renglón. Bueno, este sería el ciclo de lectura. Perdón, el procedimiento de lectura. Bueno, en el paso número 2 tenemos que calcular el área del polígono. Lo vamos a hacer de esta forma. Como tenemos que realizar un cálculo, lo que vamos a hacer es utilizar una función donde le vamos a pasar ciertos parámetros y vamos a obtener como resultado el área del polígono. Superficie, me voy a llamar. Y como resultado voy a obtener un valor de tipo real. Los parámetros que le tengo que pasar a la superficie van a ser
la longitud del vector, que es de tipo byte, y también le tengo que pasar el vector x y el vector y, que son de tipo tbr. Bueno, y dentro de esta función tenemos que realizar ese cálculo. Lo que está en pseudocódigo lo paso a código. Area es la variable que voy a utilizar para acumular la suma. Area es de tipo real y la voy a inicializar en 0, que es una variable de acumulación. Y finalmente digo que la salida de la función es igual a area. Entonces, en el paso número 3 dijimos que directamente mostramos resultado. Lo que faltaría sería escribir el código principal, donde primero vamos a llamar al procedimiento de lectura. A lectura le tenemos que pasar estos parámetros en este orden, y también los parámetros que le pasamos tienen que ser del mismo tipo. Serían n, x e y. N, x e y. Es importante que recuerden que estos parámetros, que serían los parámetros actuales, son variables que son distintas a los parámetros formales del procedimiento de la función. Estos parámetros son variables locales que solamente existen dentro del ámbito del procedimiento o de la función, según lo que estemos analizando. Son variables distintas, no importa que tengan el mismo nombre. En este caso, si yo quiero pasarle como parámetro las variables n, x e y, lo que tengo que hacer es definirlas primero. En la sección de variables voy a decir que la variable n es de tipo byte, x e y son de tipo tbr. Bueno, entonces primero invoco al procedimiento de lectura y luego directamente puedo escribir un cartel en pantalla que indique que la superficie del polígono es, invoco a la función y le paso los parámetros n, x e y. Bueno, este ciclo for está mal escrito, es desde i igual a 1 hasta n menos 1. Me faltaba el do, acá me falta el punto y coma, acá me falta otro punto y coma, y acá me faltó comentar el pseudocódigo. A ver si está bien. Me faltó agregar la variable i, que es de tipo byte. Bueno, con eso ya estaría.